Nicole, Maribel, Juntas Somos Questionable Podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio aquí en Cuestionable. Estamos súper felices de poder compartir un nuevo episodio. En esta oportunidad tenemos un nuevo increíble invitado. Con nosotros está André Mazuelos. ¿Alguna vez escuchaste sobre la Academia Diplomática del Perú? Y bueno, hoy día André nos va a contar un poco más de su experiencia de formación dentro de la Academia Diplomática del Perú y muchas nuevas experiencias que ha tenido en el extranjero en representación de nuestro país. Bienvenido, André, un placer tenerte aquí en Cuestionable. Hola Maribel, hola Nicole, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar aquí con ustedes ahora en este nuevo episodio de Cuestionable. Tenemos una coincidencia en eso de que siempre nos ha interesado poder entrar, o claro, entrar en la Academia Diplomática del Perú, pero también hemos llegado a la conclusión de que es algo muy retador, muy difícil. Entonces, cuéntanos un poco más, André, de ti. Conocemos también que eres estudiante, bueno, que fuiste estudiante de San Marcos y actualmente estás fuera de nuestro país. Sí, bueno, yo soy diplomático ya de carrera, oficialmente desde el 1 de enero de este año. Pasé los 2 años de la Academia Diplomática del Perú haciendo la maestría de Diplomacia y Relaciones Internacionales. Ahora estoy desde hace 2 semanas en Francia, estoy estudiando en el Instituto Nacional del Servicio Público, en un programa que se llama el Ciclo Internacional Largo, y en paralelo haciendo una maestría en Acción Pública Internacional y Europea en la Sorbona, ¿no? En el marco de todo este programa. Soy sanmarquino, estudié Administración de Negocios Internacionales, soy base 17 para los que conocen sobre San Marcos. Para los que no, significa que comencé a estudiar en 2017. Egresé en pandemia, pero la pandemia también fue un episodio interesante, como O académicamente sea, retador ¿tu también. grabación fue virtual? No, tuve No, suerte. Regresé, digo regresé porque me fui, me gané una beca también en ese periodo de pandemia y justo nuestra graduación fue presencial. Pero terminé mis chévere. clases, mis últimos 2 años y medio en pandemia. Ah, ¿Qué más? Soy iqueño Ah, y de tengo 25 Ica. años. Sí, pero vivo en Lima desde los 8. Igual todos en mi familia somos iqueños, mi perrito wow. incluido. ¿Vas regularmente a Ica o ya perdiste contacto con Ica? No, sí, mi familia está allá, o vienen o vamos, y entonces somos un montón, entonces igual siempre nos vemos y Ica siempre está presente conmigo. Qué chévere. Qué ¿Y Sí. chévere, cómo André. así nace o sea, esa chispa que tú dices, quiero ser diplomático? ¿En qué momento dices? Porque en la carrera de negocios internacionales tú te especializas en finanzas, marketing, aduanas, logística, Logística. pero ¿en qué momento tú dices, quiero ser diplomático? Porque en teoría no hay algo relacionado en la carrera como tal, ¿no? O sea, una especialización. Sí. Ujú. Hay algunos que otros cursos, pero claro, no es el El centro, ¿no? foco, El ¿no? Ujú. foco, sí. Eh, Creo yo que cuando tuve la, la idea, ¿no? Más que la decisión, la idea de ser diplomático fue a mitad de carrera. Eso ha sido como en 2019. Tuve un profesor que me acuerdo, me enseñaba integración económica, que al final es un tema que me ha perseguido hasta ahora, porque he escrito sobre eso y en Cancillería he trabajado en procesos de integración, entonces siempre ha estado muy vinculado por el destino, creo yo, porque tampoco es que lo haya elegido, pero ha estado ahí. Pero este profesor justo llega un día a una clase y habla sobre que había ido a una recepción y que era muy amigo del embajador Alan Wagner, que en ese tiempo era director de la Academia Diplomática del Perú, y allí nos comenta que habían conversado sobre la importancia de tener más sanmarquinos en el servicio diplomático y especialmente de negocios internacionales. Entonces, esa fue la primera vez que yo escuché sobre la Academia Diplomática y dije, ok, esto puede ser una vida interesante. Investigué un poquito más y me gustó, digamos, el alcance del trabajo que uno puede hacer.
¿no? Porque en la carrera de Administración de Negocios Internacionales es muy versátil, por eso es que la elegí y está vinculado con lo internacional, que era algo que siempre me llamó la atención, pero es muy orientado hacia los negocios, ¿no? Entonces, yo sabía que cuando egresara, muy probablemente, si seguía ese camino, iba a ser dentro de un ámbito empresarial, y eso implicaba estar, eh, digamos, trabajando por objetivos empresariales, ¿no? En cambio, cuando tú te dedicas en esta otra vía, que es la que elegí, que es el servicio diplomático, es justamente un servicio, y eso tiene un impacto mayor sobre la población. Y creo yo que siempre he tenido muchas ganas de retribuir, porque yo he estudiado, digamos, casi toda mi vida en instituciones públicas, ¿no? Entonces, una forma de retribución, creo yo, es con mi formación, mi trabajo y tal, ¿no? Y ahí es Ujú. donde digo, ok, cuando yo egrese, eh, quiero poder decantarme por alguna de las dos opciones, eh, y para eso es como que tengo que prepararme, ¿no? Entonces, ya la decisión tomada estaba, recién cuando egresé fue que dije, ok, voy a hacer esto primero, que es como voy a postular a la academia, pero antes, esto es justo desde que lo aprendí en 2019 hasta que egresé, fue un periodo más o menos de ir orientando más o menos mi perfil también a aprender estas cosas que pueden estar vinculadas con lo que vería después en la academia diplomática, ¿no? Wow, qué interesante, André. Estamos muy orgullosas de ti también porque venimos de la misma facultad, dicho Nicole, de la misma carrera que tú. Y sí, Súper. Nicole ahora justo está en el mundo de las organizaciones y tú en el otro lado, entonces también puedes ser referente para muchos chicos de nuestra facultad. ¿Y cómo así viviste tu proceso de preparación para la Academia Diplomática del Perú? Porque también... eh, Nicole y yo hemos averiguado en su momento, porque Nicole también un día llegó y me dijo, Mari, mira sobre la Academia Diplomática, que esto, Hay que que lo otro. Entonces yo postularte, también, dice. sí, quiero postular, me dijo yo, ah, a Y ver, acá voy a me dice averiguar. que están necesitando sanmarquinos de la carrera, entonces con más razón. Pero sí, o sea, yo vi que era bastante riguroso, bastante difícil. Dije, no, porque parece lo más parecido que podía relacionar era como que dar otro examen de Claro, admisión para entrar Maribel a la dijo, voy a volver a universidad. postular otra vez a San Marcos. No, qué dolor de cabeza. Pero eso es lo que Sí, hay que hacer a veces, ¿no? O sea, hay oportunidades que aparecen y hay que tomar la decisión de, ok, lo voy a hacer, ¿no? claro. Y obviamente tomar las decisiones de hacer algo siempre va a implicar el riesgo de que las cosas no salgan como tú quieras, pero de todas formas es como animarse a tomar la decisión de hacer algo, es muy importante. Y incluso Exacto. antes de responder a la pregunta de cómo fue el proceso de la academia, durante San Marcos, me imagino que hay gente, estudiantes sanmarquinos o estudiantes en general que están viendo el podcast, es como aprovechen las oportunidades que tienen, más las oportunidades de internacionalización, que siempre son importantes, ¿no? O sea, yo me acuerdo justo 2019 por ahí, también postulé a mi una primera beca que quise postular, no la hice, pero es todo el proceso de prepararse mentalmente a juntar tus requisitos, a armar tu primer CV, a buscar tus cartas de recomendación, eh, te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas y luego te dicen, bueno, no saliste, pero lo intentaste. Y Ujú, obviamente total. no estamos haciendo las cosas simplemente para intentarlo, pero por lo menos vas ganando experiencia y la idea es conforme vayan presentándose oportunidades, las vayan tomando. O sea, yo tengo una carpeta en OneDrive con varias subcarpetas, todas las cosas que postulé cuando estaba en la universidad. Y claro, la gente solamente conoce lo que hiciste bien o en lo que sí fuiste aceptado, pero muy poco todos esos correos de no fuiste seleccionado, no fuiste seleccionado, no fuiste seleccionado. Y Entonces muchas es, veces eso no se comparte también, ¿no? Uno ya comparte claro, cuando logra algo. Ujú. entonces, y marca muchas veces, ¿no? Porque tú dices, ay, no me aceptaron y comienzas a dudar de ti, pero de repente simplemente fue que tu perfil no estaba alineado quizás con lo que se buscaba, o quizás no eh, vendiste, ¿no? Lo que tenías que vender, o no pusiste en vitrina lo que tenías que poner, pero de alguna otra forma, o sea, si ven oportunidades en las cuales calzan, como anímense, ¿no? O sea,
porque hay dos opciones, o no te mueves para conseguir el tema y eso significa de que nunca vas a valorar, nunca lo vas a lograr porque no te estás moviendo, o te mueves y tienes 50% de oportunidades de que sí salga bien, ¿no? Entonces es como hay que dar ese salto de fe y simplemente lanzarse a la piscina y hacer las cosas lo mejor posible, que la oportunidad puede darse, ¿no? Entonces el tema es, hay que animarse a, y hay que tomar la decisión de hacer las cosas. Exacto, tomar la decisión. Y bueno, después de esa decisión que tomaste, André, ¿cómo empezó tu preparación? Ahora sí Porque respondo la pregunta. debió ser bien Sí. difícil, ¿no? O sea, el proceso que viviste, tal vez también nunca la compartes como que algo, no es una conversación tal vez muy recurrente compartir eso, sino ya tu experiencia que cuando estás dentro, ¿no? Igual que cuando entras a San Marcos, muchas veces no te preguntan, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo te preparaste? Y a veces uno ni se acuerda, ¿no? Solo estaba como que un modo de preparación constante o de así. Y bueno, ya compartes tu experiencia final y el objetivo que tuviste al final. ¿Cómo empezaste, André? ¿Para la Aquí academia o vamos para a San tomar Marcos? nota, ¿no? Para la academia. Para la academia. Bueno, eh, yo me preparé en un curso de preparación, ¿no? Era un curso de preparación que duró unos 4 meses antes de las evaluaciones. Las inscripciones en la academia por lo general se abren en enero de cada año, ¿no? Eh, y antes de eso, hay diversas instituciones que ofrecen programas, ¿no? De preparación para los concursos de la academia. Yo entré a uno de ellos y entonces comencé a prepararme desde, me acuerdo, septiembre a diciembre. eh, y luego, septiembre a diciembre, enero, ya me dediqué más a estudiar por mi cuenta, ¿no? Que creo yo a veces eso es lo más interesante. Pero esa es la parte previa, ¿no? Porque ya luego comienzan los exámenes y ahí sí creo yo que hay que tener mucha estabilidad, eh, mucho trabajo emocional también y prepararse para todo ese proceso, ¿no? Porque son 7 exámenes y cada examen es eliminatorio. Entonces estás en medio de ok, voy a dar esta prueba y luego tienes un periodo de esperar los resultados de esa prueba donde O no sea, es sabes qué una puede pasar. tortura para esperar, ¿no? Todo eso de que Sí, pasan es tantos complejo, días. es bastante denso, ¿no? Más cuando uno somatiza, creo yo, esos temas. Creo que no puede ser tan lindo, pero al final es como que hay que tener esa estabilidad, ¿no? De poder hacer todo este proceso y comprender de que es así, ¿no? Entonces hay que tener bastante fortaleza para enfrentar, digamos, la posibilidad del rechazo, ¿no? Exacto. ¿Y cómo era esta preparación, Andrés? ¿Eran cursos que tú llevabas en esos meses? ¿Cuántos cursos aprox llevaste? ¿Era todo el día? ¿Implica tal vez un costo que deberíamos considerar para poder inscribirnos a la academia? ¿O tal vez conociste en ese trayecto algo también tercero, ¿no? Que tal vez te pueden también muchos prepararse por ahí? ¿Qué recomendarías de ese camino de preparación que tal vez al final lo pasaste, pero tal vez dijiste, ah, también pude haber hecho esto y tal vez me pudo haber ido mejor? ¿Algún aprendizaje de ese proceso que te gustaría compartir? En mi caso, yo me dediqué exclusivamente a la preparación durante esos meses, ¿no? Como de septiembre Ujú. a diciembre, a enero, o hasta que comenzaron los exámenes, yo me preparé, digamos, exclusivamente. O sea, lo único que hacía era dedicarme a eso. Las clases que tomé, al menos en la institución donde las tomé, sí eran como de lunes a domingo. A ver, que no voy a decir que escuchaba todas, porque a veces entraba y muteaba y me ponía yo a estudiar por mi cuenta otras cosas, porque a veces creo yo que hay que ser bastante estratégicos cuando se trata de exámenes, ¿no? Y una cosa es el conocimiento que puedes tener y otra cosa es la técnica para dar el examen. Entonces, tú puedes conocer mucho, pero si no tienes técnica de cómo dar el examen, puedes correr el riesgo de que no te vaya tan bien, ¿no? Entonces, hay que ver bien eso, ¿no? O sea, mi recomendación principal, si hay alguien que está animándose a postular a la Academia Diplomática, al menos para el primer examen, porque solamente estoy hablando de la parte académica,
es descárguense el temario. Creo que ese es el principal paso, ¿no? Bájense el temario del año anterior o de la propia evaluación, del propio año del examen, si es que ya está publicado, y revisen y estudien con eso. O sea, de que están cubriendo los temas. Y también la propia Academia Diplomática tiene publicados sus exámenes de los años previos. Yo estudié mucho con eso porque eso te da una idea de cómo son los tipos de preguntas, ¿no? Eh, cómo se abordan los temas. Y eso creo que es la parte, digamos, o el tip que podría dejar, al menos para el primer examen, que es el examen de conocimiento, ¿no? Es bastante, sí, pero hay que estudiar estratégicamente, ¿no? O sea, nadie se va a convertir en un especialista en los 9, 10 cursos que haya, pero tienes que estudiar, no sé, los detalles más importantes, utilizar las estrategias que te funcionen, ¿no? O sea, creo yo que cuando uno descubre ya su forma de aprender, es mucho más fácil adquirir el conocimiento para luego aplicarlo, ¿no? Eh, pero sí, eso al Súper. menos, para los primeros exámenes. Y André, ¿cuál fue lo más retador tal vez que te tocó pasar en este proceso de tu preparación para ti? La parte emocional, ¿no? O sea, esto de estar esperando los resultados de los exámenes, creo que pues, puede ser bastante complejo a veces. Sí, yo diría que eso. Seguramente porque también tienes a toda tu familia en la expectativa de qué va a pasar, qué va a pasar. O que se Y emociona bueno, porque te fue bien, ¿no? En algo, y tú le dices, no, pero esto es una prueba, o sea, no celebren nada. O sea, yo todavía la no, verdad era claro. un poco así, como un poco frío, y decía como que salían los resultados, ellos los veían por su lado porque yo no les contaba, pero obviamente es público, ¿no? Y yo estaba como, saliste en el puesto tal, oye, te ha ido bien, y es como que sí, pero no celebremos nada porque todavía no es nada, no Falta. es el final, no es la clasificación final, entonces era como que a seguir esperando, y ahí como que también agradezco la paciencia de mi familia porque sí como que fue un periodo de bastante personal, creo yo, en mi caso, ¿no? Creo que todo el mundo lo toma de forma distinta, ¿no? Hay gente que sí busca apoyo, ¿no? Familiar o ese sostén. Yo sabía que siempre iban a estar ahí, pero de alguna forma también me aislaba, ¿no? De hablar sobre eso porque no quería generar la expectativa, ¿no? Y era como, no, mejor esperemos hasta el último documento final, ¿no? O sea, hasta ahí. Buenísimo. Y mira, hasta ahora nos has compartido un poco más sobre la prueba de conocimiento, de concepto, pero creo que una de las pruebas más difíciles es la última, ¿no? Que es como que ok, ya pasé todas esas 6 exámenes y ahora la última, la definitiva, creo que es como una entrevista. Eso tú, ¿cómo te ha ido? ¿Qué técnicas o trucos o cómo te fue en esa experiencia de la última prueba, ¿no? Que es ya la definitiva. A ver, para resumir, son 7 pruebas. La primera es un examen de conocimiento, es opción múltiple. Luego hay un examen para redactar ensayos, ¿no? Sobre algunos temas, te dan unas consignas que uno tiene que redactar. Si pasas esas, luego hay un examen de inglés, que es otra recomendación, por favor, si es que todavía están en pregrado y así no estén en pregrado, aprovechen a estudiar inglés, es un idioma que abre muchas puertas, así no les guste, yo me acuerdo que no me gustaba, pero de alguna forma cuando estaba en secundaria tuve la oportunidad de estudiarlo y lo seguí hasta el final y creo yo que me ayudó muchísimo a crecer, saber inglés. Y luego vienen los exámenes psicológico y psicotécnico, y ahí me detengo un ratito porque creo yo que es importante saber que eh, no solamente es un examen de conocimientos, ¿no? El proceso de postulación para la Academia Diplomática no se resume a solamente esto, sino también a las habilidades sociales que uno puede tener, ¿no? La evaluación psicológica, psicotécnica que se realiza justamente busca, ¿no? Creo yo, eh, perfiles que sepan trabajar en equipo, ¿no? Creo yo que eso es lo más importante, ¿no? Que seas una persona que va a saber trabajar en equipo porque así va a ser toda nuestra vida. Entonces, no se resumen solamente el conocimiento que uno puede tener. Luego hay un examen médico y finalmente hay un examen que es la entrevista final, ¿no? Que es un examen de concepto oral. O examen, sí, es un examen de concepto oral. Entonces, más que un examen académico, creo yo que es un examen donde se evalúa la capacidad que uno tiene para poder expresarse, ¿no? Y es una prueba relativamente corta, ¿no? Porque tienes 15 minutos, tienes un jurado de 7 personas con
el director de la Academia Diplomática, participa el viceministro de Relaciones Exteriores, participan algunos otros especialistas, participan embajadores, embajadoras que están allí y te hacen preguntas, ¿no? Sobre todo, puede ser sobre Ah, cualquier cosa. qué Entonces, nervios. sí. Pero esa es la idea, de que uno sepa bien Ujú. cómo Manejar responder, esa ¿no? situación. ¿Hay algo que tú Y, recuerdas de esa experiencia? No sé, que te hayan preguntado, que tú hayas respondido. o sea, me acuerdo haber dicho, o sea, no, no sé, ¿no? Y yo creo que mucha gente le tema el decir el no sé, o decir como, Cierto. ay, si no respondo, de repente es porque me van a ver que soy una persona que no conozco nada y lo asocian solamente Mm. con lo académico, pero también tiene mucho valor decir, o sea, me agradaría responder, pero no, no tengo la respuesta Claro, en este ¿no? momento. Como no conozco de este tema, así que prefiero Claro, no dar una opinión. claro. Y es como que no, pero anímate, y es como que, o sea, prefiero evitar dar un comentario que me puede llevar a decir algo errado, ¿no? Entonces me pasó eso en un par de preguntas. Eh, pueden ser preguntas muy específicas a veces, otras muy generales, pero es eso, es como hay que saber, digamos, dialogar, compartir, usar tu conocimiento para compartirlo, pero más que una prueba académica, es una prueba, digamos, de cómo te expresas, de cómo eres capaz de responder a preguntas, a responder efectivamente a la pregunta, ¿no? Creo yo que eso es importante, ¿no? Si te están pidiendo tu opinión, responde tu opinión. Si te están diciendo como, oye, ¿qué opinas entre A y B? No hables de C, habla de A y B, porque eso te están preguntando, ¿no? Y a veces creo que algunas personas se pueden desviar o nos podemos desviar de lo que estamos hablando, eh, simplemente porque quizás no sabemos del A y el B, entonces no podemos hablar de lo que quizás sí sepamos, pero no estamos respondiendo. Entonces es como, ok, hay que entender la instrucción y procesarla y responder. Qué interesante, André. Y bueno, ya dentro de la diplomacia, hay mucha gente que tal vez piensa que es mucho de viajes, de, claro, ¿no? De estar viajando alrededor del mundo, tal vez de estar en lugares que son de lujo. En tu experiencia, ¿qué nos podrías contar sobre eso? ¿Qué tan cierto es un mito o qué tanta verdad hay en ello? Yo creo que esa es una imagen como muy superficial de lo que es la diplomacia, ¿no? O que resume injustamente lo que es la diplomacia, creo yo. O sea, la diplomacia también implica largas jornadas de estudio, de negociación, de gestión, de análisis de la situación. Todo esto lejos de la familia, lejos de lo que conoces como hogar, como tuyo, ¿no? Y hay un sacrificio emocional bastante grande también, ¿no? Eh, los viajes, las recepciones son, digamos, herramientas o espacios donde uno ejecuta las herramientas de trabajo, ¿no? Son espacios donde uno va a construir confianza, a generar vínculos, a acercar posiciones, a proyectar la imagen del país, ¿no? Entonces, el día a día está mucho más marcado por el análisis, la redacción de informes, la resolución de problemas concretos, más allá que esta imagen superficial que se tiene, creo yo. Un punto importante que dijo André fue el tema familiar, porque justo en ese proceso también, en el tiempo que me puse a averiguar un poco sobre la vida diplomática, vi muchos videos que hablaban sobre el vínculo familiar, ¿no? Que implica que vas a estar al servicio del país el resto de tu vida, entonces probablemente la persona o tu pareja en el futuro va a tener que tal vez sacrificar, no sé si tanto sacrificar o depende de cuál sea el sueño de esa persona, pero sí va a tener que de cierta manera acompañarte en este servicio, ¿no? Porque no es como que vas a estar en un lugar todo el tiempo, probablemente tengas que moverte. ¿Tú llegaste también a averiguar sobre esto? O sea, ¿cuál fue tu opinión? Porque sí es una decisión también que implica, ya sea en tu vínculo familiar con tus padres en el futuro, ¿no? Con tu pareja. O sea, es una decisión de vida al final de todo, ¿no? Y ese es, creo yo, el principal consejo que daría a alguien que quiere postular a la Academia Diplomática. Hagan el análisis y comprendan que es una decisión de vida, eh, porque tu vida cambia cuando quieres ser diplomático, porque viene con todo esto, ¿no? O sea,
Viene con esta parte emocional, esta parte de sacrificio. O sea, yo todavía no he salido de mi primera misión, porque como les decía, recién me he convertido oficialmente en diplomático desde enero de este año, pero igual creo yo que ya cuando uno está, por ejemplo, en la academia diplomática y con mis amigos, colegas, conversando ya sobre estos temas, sí llegamos a hablar sobre justamente, ¿no? Lo que implica eh, tener una familia o desarrollar la vida personal, eh, porque te implica replantear un poco cómo uno concibe la vida, los vínculos, las amistades incluso, ¿no? Entonces es un trabajo emocional fuerte de ir adaptando toda esta nueva realidad y comprender el mundo desde otra realidad. Es como a veces agregarle a los vínculos cierto, no sé si a todos, ¿no? Pero hay algunos vínculos que tú sabes que haces en algún momento y probablemente no los vas a volver a ver en tu vida, pero mientras estén, es como aprovecha el vínculo que está. Sí, creo que eso le pasó a Maribel, porque cuando ella viajó a Argentina para hacer un intercambio, volvió a Perú y dijo, yo ya no quiero salir nunca más de Perú, ella quiere Así, establecerse en Perú y quedarse oficialmente para siempre. Está ahí buscando opciones de un departamento, porque no quiere salir de Perú, ¿sí o no, Maribel? No, sí es cierto, lo que dice André es que es bastante muy fuerte la parte emocional y más tal vez si es una persona como que no tiene mucha fuerza o esta inteligencia emocional para manejar ciertas situaciones, es sí decidir bastante en cómo vas a estar tú, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo sí soy como que muy cercana a mi familia. Bueno, no es que diga que los demás no, pero sí soy alguien muy sensible. Entonces, en esta experiencia que tuve en el extranjero, me replanteé justo lo que dice André sobre el vínculo familiar, cómo es la comunicación con la familia y tantas cosas. Entonces dije, pues para mí vivir fuera todo el resto de mi vida, lejos de mis padres o de mis amigos, sí me afectaría bastante, ¿no? O sea, sería difícil sobrellevarlo. Lo lograría tal vez, pero en un inicio sí se me complicaría. Entonces, sí me parece que es una decisión de vida, como dice André, hay que ser muy valientes y fuertes para tomar este camino y esa decisión, ¿no? Y y más como que, toda inteligencia emocional se entrena también, ¿no? O sea, Sí. yo también soy, creo yo, una persona bien sensible, entonces al inicio, no sé, yo tuve, antes de estar en la academia, hice un intercambio en Canadá en pleno invierno, 4 meses, pasé de 28 grados en Lima a -22 y fueron 4 meses bastante como de aprendizaje, porque era también la primera vez que estaba lejos de mi familia y era como que, uy, aprende a ser independiente, ¿no? Entonces, Ujú. uno aprende. Y luego tuve el año pasado también otro periodo donde fui a hacer prácticas por 3 meses a Hamburgo, Alemania, también durante el invierno, pero ya uno va Mm, reconociendo y aprendiendo de la experiencia pasada, ¿no? Y ahora que estoy claro. acá, desde hace 2 semanas que llegué aquí a comenzar este programa del cual les comenté al inicio, eh, ya veo, o sea, honestamente, bastante aprendizaje y es como ya no hay tanto ese sentimiento nostálgico que a veces tenía En tu ya primer está, claro, en las intercambio. primeras claro, ya experiencias. hasta te olvidas Entonces, de qué hora es en Perú, porque ya, igual lo tengo acá en el celular puesto siempre para saber, para saber cuándo hablar con mis amigos o mis Ah, papás, sí, ¿no? ¿no? Pero Como que sí o sí configuras ese doble horario sí, en el celular. en tu Entonces, celular. pero sí, o sea, es parte, creo yo, ¿no? O sea, uno va Ujú. aprendiendo también a ser solo, ¿no? Claro, no te escapas igual de de esta nostalgia y todo, es Y, un y proceso, estar como abierto dices. igual también a conocer, ¿no? O sea, al final estás en un ambiente nuevo, es cierto, de un día para otro toda tu vida cambia, o sea, y tienes que reacostumbrarte a decir, ok, y ahora quiero comer, ¿dónde voy a comer? O ¿dónde compro cosas para comer? Y todo eso que ya lo tenías ya como automatizado, lo tienes que reaprender cuando llegas a un nuevo lugar. Pero también estar abierto a hacer nuevos amigos, nuevas amistades, creo yo que eso ayuda mucho también a llevar todo un proceso. entonces nos queda claro que la academia es más que cócteles, que viajes. Ese es La, un la mito, diplomacia es la mucho más que diplomacia. eso. La Sí, diplomacia. creo yo Wow. que, y vuelvo a repetirles un resumen injusto de lo que es, ¿no? Porque al final simplemente son, como le decía, espacios, ¿no? Espacios donde uno en realidad va a trabajar
Y es más, estoy hablando como si esos fueran los únicos espacios de trabajo, pero no es así. O sea, el día a día, como les decía, es un espacio mucho más de análisis, mucho más centrado en bastante, no sé, lectura, análisis, prospectiva. O ayudar Sí, a los peruanos, ¿no? Que están en otro lado y que llegan con sus problemas. claro, ya Ser cuando, esa por ejemplo, alianza. trabajas en los aspectos consulares, es mucho más Mm, cercano al ciudadano, ¿no? Y sí. eso creo que es un trabajo mucho más bonito cuando uno está en el exterior y trabaja en un consulado porque estás justo, verdaderamente estás ahí directo, en contacto directo con ellos, ¿no? Y representas al Estado peruano en ese lugar. Entonces, creo yo que esa parte de saber que estás ayudando y que lo estás viendo y que es tangible es también bien bonito. Claro, que las personas sienten también ese apoyo. Sí, totalmente. Ay, qué interesante. Otro Ujú. mito también que por ahí la gente dice es que solo ingresan a esta carrera los hijos de diplomáticos, de ministros o personas un poco más acomodadas, ¿no? El hijo de tal o con tal cierto apellido. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Realmente hay una meritocracia, tú crees? Yo diría que sí, o sea, el ingreso al servicio diplomático en el Perú es un concurso público exigente, ¿no? Ujú. Y exámenes que evalúan más allá del tema de conocimiento. O sea, yo honestamente cuando postulé no conocía absolutamente nadie del ministerio, salvo un samarquino eh, que justamente fue, digamos, mi referente cercano, el único que tenía Como tu mentor. o sea, ni siquiera era como que fuese mi mentor o que estuviese muy pendiente, Movió pero sí sus me ayudó mucho. influencias. No, no, sí me ayudó mucho, o sea, para darme una cierta, ¿cómo se llama? Eh, Una Insight, ¿no? referencia. Sobre Ujú. cómo va a ser el próximo examen. O sea, me acuerdo mucho, ¿no? En el examen psicológico me dijo algo que me ayudó un montón y que yo siempre lo aconsejo, que era el tema de, ellos están buscando simplemente que seas una persona normal. Y es como que, tienes razón, o sea, al final uno tiene que mostrarse como lo que es, porque si tú vas con una careta o intentando asumir una personalidad de lo que tú crees que es un diplomático, al final, tarde o temprano, aún así logres pasar los exámenes, vas a ser una persona infeliz porque has estado entrando, digamos, con una personalidad que no necesariamente sea la tuya, ¿no? Entonces, yo creo yo que hay que ser bastante auténtico con uno mismo y real a uno mismo también, ¿no? Yo creo que el proceso es bastante meritocrático, o sea, yo veo mi caso, soy sanmarquino, soy iqueño, he estudiado siempre, la mayoría de mi formación ha sido en instituciones públicas, no he tenido ningún vínculo o contacto dentro de la Cancillería, Claro, entonces creo yo que la prueba más evidente. y al final lo veo también en mi promoción, ¿no? O sea, somos, creo yo, bastante diversos, eh, son 15 mujeres, 10 hombres en mi promoción, ¿no? Yo creo también que eso es un reflejo de la voluntad de pluralidad y diversidad que se quiere Claro, tener en la entonces diplomacia. podríamos decir que también sí existen cupos de repente para mujeres, para provincia. Yo no creo que Claro, haya cupos, ¿no? O sea, yo creo que al final es meritocrático el tema, ¿no? O sea, durante mi proceso de postulación, si hay 15 mujeres fue porque las 15 lo hicieron bien, y si hay 10 hombres fue porque los 10 hombres que llegamos con el puntaje que tuvimos que llegar lo hicimos bien, ¿no? Entonces, más que cupos, yo creo que también, digamos, hay un trabajo de la propia Academia Diplomática en diversificar o dar a conocer la academia. Eh, y se hace a través por ejemplo, charlas informativas y otras herramientas que utilizan en regiones, ¿no? Cuando estuvimos en la academia, por ejemplo, hay unos hay unos viajes de estudio en cada año, y se aprovechan estos viajes de estudio justo para también hacer estas charlas informativas en las regiones, ¿no? En las universidades. Y yo creo que esto ayuda muchísimo porque acerca o es como, ¿cómo te enteraste de la academia? Ah, porque estuve en esta charla en algún momento, ¿no? Y es como plantas una semilla que en algún momento puede interesar a alguien que se anime a postular a la academia, ¿no? Y los exámenes, incluso la Cancillería tiene diferentes órganos descentralizados, ¿no? Son las ODEs.
Y estos órganos, en estos órganos o sea, se pueden realizar las inscripciones o algunas de las evaluaciones. Entonces hay un enfoque bastante diverso para poder tener la mayor representatividad posible, ¿no? Y al final elegir a los mejores 20, 25, 30, el número de vacantes que se pongan cada año. Genial, entonces sí podemos decir que la diplomacia representa esta diversidad de Perú y que no está del todo centralizado en Lima o en las élites. Sí, o sea, de promoción, un tercio solamente es la cantidad de gente que viene de Lima, todos los demás somos de provincia. Hay diversas carreras también, porque para ser diplomático no tienes que estudiar solamente Derecho o Ciencia Política o Relaciones Internacionales. Yo soy administrador de negocios internacionales. En mi promoción hay una médico, hay una enfermera, hay una traductora, hay un ingeniero de sistemas. Somos 2 administradores en general, 3 internacionalistas. Hay 8 abogados, me parece que hay 6 politólogos. Entonces, tenemos diferentes antecedentes, ¿no? Diferentes backgrounds. Algo que no te haya gustado en general de la academia y que tú quisieras, no sé, mejorar, ¿no? Mejorar o implementar algo nuevo en el proceso, quizás, o algo que tú en tu camino hayas visto como que me parece que esto no sea necesario, o tal vez algo que tú viste que no era muy riguroso y que, no sé, algo que hayas identificado dentro, o lo ves, o por lo contrario, si lo ves todo bien, ¿qué es lo que más resaltarías de tu experiencia dentro de la academia? Mencionaste algo como los viajes que hacían, creo que en varias partes de nuestro país. O sea, yo creo que la experiencia es bastante integral cuando ya te formas, ¿no? O sea, Ujú, como hay digamos, para diferenciar periodos, ¿no? Hay un periodo en el proceso de postulación, hay un periodo ya en tu formación dentro de la academia, hay un periodo ya cuando egresas de la academia y te conviertes en diplomático, ¿no? Entonces, centrándonos en esta parte durante la academia, creo yo que se hace un trabajo bastante interesante por integrarnos. Yo no necesariamente cambiaría nada, creo yo que tiene un enfoque territorial bastante interesante y lo pueden ver en las redes de la Academia Diplomática. Este enfoque territorial que les hablaba era porque justamente estos 2 viajes que se hacen, solo estoy resumiendo 2 experiencias, ¿no? Que son los viajes de estudio, que se tiene una vez al año, pero que son herramientas bastante interesantes para poder, eh, digamos, tener un desarrollo integral más allá de las aulas, ¿no? Porque nos formamos no solamente en gestión diplomática y otros aspectos del derecho y las relaciones internacionales, pero, por ejemplo, siempre hay un viaje que se hace hacia el sur, a Tacna, en donde la academia participa en la reincorporación de Tacna al Perú, y eso creo yo que es un momento único que al menos creo yo desde hace muchos años se hace y ha sido uno de los momentos donde más he sentido la peruanidad reflejada, y eso que se quede como imagen visual te ujú. hace ver de, ok, estoy trabajando para esto, ¿no? Al servicio de esto. Y son momentos, creo yo, bastante únicos y bonitos. Y yo, más que cambiar, diría yo, es como comprender que son unos 2 años de academia que es bastante exigente, porque es una maestría también, entonces también hay que redactar una tesis. Entonces eso tiene su carga académica, pero al mismo tiempo tienes que seguir tus cursos y, y sí, es, es un poco denso, para ser honestos, pero creo yo que vale la pena. Vale la pena si es la decisión que tú has tomado y es lo que quieres, y al final es el único paso para convertirte en diplomático, ¿no? Entonces es eso. Y me surgió la pregunta de cómo así ellos eligen las misiones que te pueden dar o a dónde te toca ahora estar, ¿no? Porque entiendo que hay como una jerarquía, de que uno tiene que pasar primero por aquí, pero luego para decidir, ok, te toca esto o este lugar, sí y este no. O sea, eso ya estamos hablando no del periodo de la academia, sino del periodo ya cuando eres diplomático. Eh, Hay una oficina de recursos humanos que se encarga del tema de los viajes, ¿no? De los destinos y los puestos, ¿no? Entonces todos los años sale una relación de posibles puestos donde uno puede, digamos, indicar ciertas preferencias, pero al final depende mucho también de esta comisión que se forma para poder
ver la mejor distribución de, digamos, de los recursos humanos de la Cancillería en sus diferentes misiones, ¿no? Vale, entonces sí es como que tú puedes tener una preferencia, pero al final ellos van a ver cuál es lo mejor para la Cancillería. Yo he tomado una licencia por perfeccionamiento, ¿no? Y estoy aquí justamente formándome al final para regresar a seguir trabajando en Cancillería. Ah, y Sí, entonces te dieron como una licencia para que puedas estudiar. claro, para Wow. poder venir a estudiar Ah, aquí. ok, entonces también hay Oye, qué esos bueno, porque son beneficios, flexibles ¿no? un poco más. Claro, beneficios Es- si son como que para tu formación no, y profesional. al final, o sea, creo yo que Ujú. parte de la comprensión de, como les decía, es una decisión de vida, entonces no es que yo diga, ya no voy a rezar más. Al final, yo sigo siendo diplomático y si me estoy formando es justamente para todo lo que aprenda acá va a ser destinado de alguna forma a mi trabajo que va a seguir siendo en Cancillería, ¿no? Entonces, Ujú. Genial, André. Súper interesante lo que nos comentas. Y bueno, dentro de la Cancillería, ¿no? Porque muchos se preguntan, no sé, cómo después de terminar mi formación en la Academia Diplomática, en qué puedo trabajar, o cómo sería mi día a día siendo diplomático. Entendemos que tú todavía no tienes tu primera misión, seguramente vas a tener esa oportunidad que muchos quieren en algún momento de su vida y nos podrás contar más adelante cómo es un día siendo diplomático y cómo es tu primera misión siendo un diplomático del Perú, ¿no? en el exterior, ¿no? Porque Ujú, en el en Lima, exterior. cuando ya egresamos, trabajamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en ¿Y Lima. cómo es un día trabajando en Lima? O sea, esa experiencia sí tal vez puedes compartirnos como para dar una idea de algunos que quieren entrar a este mundo del servicio diplomático, para que se hagan una idea de cómo sería su vida laboral, no en el exterior, sino antes, ¿no? Claro, o sea, una vez que egresas, sustentas tu tesis, todo está bien, ya oficialmente te conviertes en diplomático, tienes que ir a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el centro de Lima. Eh, Hay una asignación a cualquiera de las diferentes direcciones, oficinas del ministerio. En mi caso, por ejemplo, yo durante este periodo, antes de estar aquí, estuve trabajando en la Dirección General para Asuntos Económicos, específicamente en la subdirección de Alianza del Pacífico, que pertenece a la Dirección de Integración. Entonces mi día a día era prácticamente hacerle seguimiento y dedicarme a ver todo lo vinculado con Alianza del Pacífico, ¿no? Junto claramente al equipo de la dirección, ¿no? Que nos encargábamos de ver los diferentes procesos y mecanismos de integración de los que somos parte. Entonces, el día a día era eso, ¿no? Era como, okay, llegas, tienes que ver, ok, esto es lo que se ha programado o lo que ha programado la presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico, se viene la tal reunión tal, entonces hay que preparar los insumos, las carpetas, los documentos, la información, hay que resolver este asunto por aquí, resolver este otro asunto, coordinar con otros ministerios, hacerle seguimiento a los grupos técnicos, etcétera, etcétera. Y esa es solamente mi experiencia. Así como yo, en mi promoción hay 24 personas más, cada uno en diferentes direcciones, ¿no? En protocolo, en la dirección de medio ambiente, otros en asuntos multilaterales, otros en negociaciones económicas o organismos económicos financieros, promoción económica, etcétera, etcétera. Ok, súper interesante, André. Entonces, hay un campo bastante amplio donde puedes trabajar o bueno, imagino que también para que tú trabajes en esa subdirección que mencionas, también pasas un proceso de selección. No sé, hay algunas vacantes para esas subdirecciones. Hay una que es por las propias necesidades del ministerio, se asignan, ¿no? Ok, ok. Entonces puedes aprender de todas las subdirecciones en algún Y creo momento. yo que eso es lo interesante, porque Ujú, es una de las razones por las cuales también elegí, digamos, esta carrera, porque aprendes mucho y de diferentes cosas, ¿no? Porque claro, yo puedo estar ujú, viendo ahora asuntos económicos que, digamos, de alguna u otra forma he estado vinculado a esto por mi formación, pero quién sabe, más ujú. adelante puedo estar viendo otros temas y esto de tener que aprender otras cosas, creo yo que lo hace mucho más divertido, entretenido, ¿no? O sea, es como, ok, ahora vas a ver temas medioambientales, ok, entonces hay que dedicarnos a
profundizar el conocimiento en temas medioambientales. Ahora vas a ver, no sé, organismos económicos, ya, trabajar en eso, ¿no? Y este constante eh, reto académico y apertura que uno tiene que tener para justamente eso es bastante interesante para mí, ¿no? Y hay que tener bastante adaptabilidad, ¿no? Porque muchas veces decimos, sí, hay que adaptarse y lo pensamos y lo ligamos solamente cuando estamos en el exterior a dónde vas a estar, ¿no? En tu misión a tal país o viendo tal tema. Pero también es una adaptación académica en función a los diferentes temas que vayas a ver, ¿no? A lo largo de la carrera. Exacto, totalmente. Entonces, tal vez otra duda que puede surgir así de manera súper natural, si es que alguien no conoce mucho o nada sobre el mundo de la Academia Diplomática del Perú, o la diplomacia como tal, cuando tú terminas tu formación en la academia y sustentas tu tesis y demás, es como que ya tienes asegurado un puesto, por así decirlo, una posición dentro De la de Cancillería, del de la Ministerio de Relaciones Cancillería, ¿verdad? Exteriores. Claro, y Eh, ya aparte lo de las misiones sería como que algo de esperar en qué momento puede o tocarte sea, en la misión. la- vamos a explicarlo, ¿no? O sea, Ujú. uno postula para la Academia Diplomática. Cuando estás en la Academia Diplomática, eres candidato al servicio diplomático. Si pasas este proceso de candidatura al servicio diplomático, ya te conviertes oficialmente en parte del servicio diplomático, esto es, ya eres diplomático y trabajas en Cancillería, ¿no? Y en Cancillería hay un sistema de rotación en el cual trabajas 3 años en el Perú, 5 años en el exterior, 3 años en el Perú, 5 años en el exterior y así, ¿no? Entonces, cuando decimos salir en misión, es cuando te toca tu periodo de salir en los 5 años en el exterior, Los ¿no? Y 5 años. luego toca regresar 3 años. Y así, Oh, ¿no? mira, qué Entonces, es interesante. eso. Ujú. No sabía eso, ¿eh? Pensé que era como que procesos diferentes. Súper que lo compartas, André. Sí. Entonces, entiendo que en tu caso, ¿no? Como poniendo el ejemplo, vas a estar 3 años todavía en Cancillería hasta que te toque tu primera misión, ¿verdad? Cuando egresamos de la academia solo son 2 años, ¿no? Pero Ok. 2, 5 y luego ya comienza 3, 5, 3, 5, 3, 5. Pero ¿qué les dirías a aquellos que sueñan con empezar esta carrera diplomática y que de repente hoy dudan si es que realmente es para ellos? ¿Cómo podrían saberlo? Sí, creo yo que es una conversación personal, ¿no? Como que siéntense con ustedes mismos y digan, ok, esto va a ser así, esto tiene estos desafíos, porque hay un desafío emocional, ¿no? Pero si tienen, digamos, esta apertura, esta adaptabilidad y lo quieren hacer, tomen la decisión de hacerlo. Yo creo que este ejercicio de tomar la decisión es lo más importante, ¿no? Porque te ahorras toda esa duda. Si uno lo hace sin necesariamente haber tenido ese proceso de decir, sí lo voy a hacer, creo yo que lo que va a pasar es que vas a pasar tu proceso cargando todas esas inseguridades y dudas. En cambio, cuando tú tomas la decisión y dices, esta es una decisión de vida y la estoy tomando, estás asumiendo también todas las consecuencias de esa decisión, que es lo responsable, ¿no? O sea, al final de que todo puede ir bien como puede que no salga, pero ya lo tienes mentalizado. Entonces, creo yo que eso es lo más importante. Si son estudiantes de pregrado, creo yo que mi mayor sugerencia para cualquier carrera sea que quieran seguir la vía diplomática o no, es fórmense lo más que puedan. Estudien inglés como primera lengua extranjera. Si pueden estudiar más, cada idioma es una llave que te abre las puertas del mundo. Entonces, pero inviertan en el idioma. Yo sé que a veces eh, es un privilegio, ¿no? A veces tener este tipo de oportunidades, ¿no? Poder, no sé, en mi caso, mis padres siempre fueron muy abiertos con apoyarme económicamente para mis estudios. Entonces, pude estudiar inglés, pude estudiar francés cuando estaba en la universidad y a veces a algunas personas nos toca o les toca remar más fuerte que otras, ¿no? Pero que eso nunca sea una limitante de decir que no somos capaces, ¿no? Entonces es como comprender la situación donde estamos y luego plantearnos el objetivo. Es algo muy de administración, creo yo, y dar los pasos para poder conseguirlo. Eh, si son de San Marcos, ese es un consejo para los de pregrado sanmarquinos. Eh, Sí, justo André, antes que digas tu sí, consejo, también queríamos preguntarte cómo, o sea,
que va seguro con tu consejo, cómo tu formación en San Marcos fue clave para competir en este espacio, ¿no? Ya que te estás enfocando a los sanmarquinos. Sí, o sea, hay dentro de San Marcos, yo soy de la Facultad de Ciencias Administrativas, que es mi facultad, pero yo también estuve en un taller de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, que es el taller de estudios internacionales José Luis Bustamante y Rivero, el TADEI, ¿no? Entonces el TADEI fue, creo yo, el espacio donde pude conocer muchos referentes cercanos. Y con referentes cercanos me refiero a estudiantes como yo, quizás un año o 2 años más que yo, pero que ya habían o se habían animado a postular alguna beca, o que ya se habían ganado una beca y regresaron de una, o que trabajaban, estudiaban, y yo no sé cómo hacían, pero estaban en todo, y luego ahí tú te das cuenta de, oye, qué inspirador esta persona. Yo creía que estaba ya cansado porque estaba solo con mis clases y ya no podía más, y luego ver que hay personas que cómo la luchan para poder conseguir sus cosas, creo yo que te ayuda a ti también, digamos, entrar en esa mentalidad, ¿no? Y de ir a intentar las cosas. En este taller yo aprendí mucho sobre, es de estudios internacionales, entonces divide su estructura en derecho, relaciones y economía internacional, ¿no? Y todos los sábados, digamos, tenía clases aprendiendo sobre estos temas. Los talleres, sea el taller en el que estén en San Marcos, por lo general son todos gestionados por los propios alumnos, financiados por sus propios alumnos, entonces al final termina siendo un esfuerzo bonito, proyectos colectivos, que en mi caso no fue un proyecto que yo inicié, sino un proyecto heredado y que luego también asumí, ¿no? Porque fui coordinador general de ese espacio, me acuerdo, durante la pandemia, por un año, pero es un espacio formador, ¿no? Y es un espacio de conexión también. Entonces, así como uno de los miembros que fundaron ese espacio fue mi único referente cercano que tenía, que ahora es diplomático también, que ya está en su primera misión, que está en Kenia. Eh, Luego yo fui el segundo de ese taller que ingresó a la academia, ingresé en primer puesto, entonces fue como, podemos también nosotros. Entonces, y luego después de que yo ingresé en la siguiente promoción de la academia, ingresó también alguien del taller. Entonces, eso es chévere porque vas viendo cómo personas se van animando y ven, digamos, esto que puede parecer sueño mucho más cercano, ¿no? Exacto. Y eso yo creo es lo más interesante y lo más bonito. Yo me acordé dónde André, te encontré. Fue una publicación en Facebook de ese grupo que decía Orgullo, Tadej, no sé qué, y salía como que primer puesto. Ya, ya. Ajá, ahí fue donde te increíble, encontré. Andrés. Y por Eh, ellos escribí mi primer ujú. artículo académico, por ejemplo, ¿no? Porque es un espacio de investigación también, y eso siempre ayuda, o sea, es un espacio donde cada Claro, te uno se va motiva. formando. Ahora, si ingresan a su página, hay otras generaciones que yo no necesariamente ya los conozco a todos, Ujú. pero que han ido a concursar internacionalmente y han ganado, y tener estos referentes es chévere, porque al final estas personas que se animaron, fueron, concursaron, ganaron, regresan y comparten todo eso. Y esa es la idea Ujú. que también siempre me llevo, ¿no? Cualquier lugar en donde estoy es como intentar retribuir, en mi caso, a través de ellos, porque es mi nexo más cercano con San Marcos, ¿no? Entonces es como Ujú. cualquier lado que he ido y he podido encontrar algún espacio de sinergia, es como, ok, pienso en el TADEI, y pensar en el TADEI significa pensar en San Marcos, ¿no? Entonces es mi forma de retribuir, digamos, de alguna forma u otra a San Marcos, y creo yo que es chévere tener ese espacio, ¿no? Y así como ese, hay varios, ¿no? Y es bonito eso. Sí. Gracias, André, por compartirnos. Vamos a seguir más este espacio para poder también nosotros visibilizarlo y desde nuestra mano apoyar a este proyecto tan bonito. Que es bien cierto lo que dices, porque también hemos conocido a gente muy inspiradora de la universidad y sí tienen como su organización dentro alineada a eso, ¿no? Y que todas las personitas que salen son justo de esas organizaciones y se forma como una organización dentro de la universidad enfocada a algo, ¿no? A finanzas. Y no sabíamos que existía algo alineado a la diplomacia. Seguro que hay muchos más así que son formados por mismos estudiantes que les motiva, les apasiona algo y ya se queda para poder apoyar a los demás compañeros, ¿no? Qué bonito que lo hayas mencionado.
Y bueno, súper agradecida. Estamos con Nicole muy felices de que te hayas dado el tiempo. Sabemos que ahorita estás full con muchos proyectos y que nos hayas compartido más, como tú dijiste. Muchos de los sueños ahora pueden notarse o ser cercanos y con tu historia, de seguro que muchos jóvenes van a resolver sus dudas, van a sentir que ellos también pueden lograr algo increíble o que ven muy lejano, ¿no? Y eso, gracias por ser muy transparente en esta sesión también. Nicole, no sé si quieres decir Y algo. bueno, no, nada, también agradecerte por haber compartido toda tu experiencia y sobre todo nos llevamos porque sabemos que no vamos a arruinar ninguna carrera diplomática, tú vas a seguir, vas a seguir siendo un buen diplomático y sobre todo un buen referente para muchos de los futuros sanmarquinos que seguramente van a postular y van a decir, oye, vi el video de André y pude conocer un poco más sobre cómo es la diplomacia, me llamó la atención o de repente descubrí que esto no es lo mío, también puede ser. Y pues nada, agradecerte. Y no sé si hay alguien más que quiere decir algo. Bueno, anímense, ¿no? Sea la carrera diplomática, sea la oportunidad que encuentren, como tomen la decisión y vayan por ella, a pesar de que pueda que les salga bien o no. Igual creo yo que la idea es justamente intentarlo, ¿no? Sí, Inténtenlo, que tarde o temprano siempre van a poder, digamos, algo sale siempre, ¿no? Entonces, Siempre se de las puede. 5 cosas que uno puede publicar positivamente en LinkedIn, hay 20 cosas que no salieron y que nadie está publicando y que nadie te está contando eso, ¿no? Pero de todas formas es como hay que seguir, hay que perder ese miedo y hay que alzar la cabeza no para sentirse más que los demás, sino para simplemente estar al mismo nivel y eso creo yo que es otro consejo que dejo. Y nada, cualquier cosa pueden escribirme, siempre voy a estar como abierto a poder responder, especialmente a toda la gente que es de San Marcos, porque sí creo yo que es bonito tener mucha representatividad nuestra, ¿no? Y que estamos ahí. Ujú. Bien, buenísimo, buenísimo. muchas gracias, Andrés. Súper orgullosos de que representes a nuestro país. Sabemos que nuestro país está en muy buenas manos por conocer tu historia y demás. Y bueno, nos vemos. De esta manera cerramos este episodio y nos vemos en uno nuevo, también con otro increíble invitado y otro tema muy interesante. Hasta la próxima. Chao. Chao.